Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su canal de Fe y Esperanza. Mi nombre es Joel Medina y es un placer traerles para todos ustedes semana tras semana el estudio profundo, por así decirlo, de la lección de Escuela Sabática. Si es la primera vez que ve uno de nuestros videos, nuestras lecciones, por favor hágale clic ahí en suscribirse y también a la campanita para que le lleguen las notificaciones una vez que subamos cada lección o cada estudio de la lección de Escuela Sabática, al igual que otros temas más que vamos a estar subiendo también, por cierto, en este canal, de profecía, de estudios doctrinales, preguntas de familia, de salud y otros más que vamos a estar ahí subiendo, con el favor de Dios y mientras Dios nos preste vida y salud, ¿verdad? Esta lección lleva por nombre, como usted puede mirar en la pantalla, Justificación por medio de la fe, y es la lección número 4 y corresponde, por cierto, para el 28 de octubre del 2017. Pero antes de entrar al estudio de esta lección, le voy a pedir por favor que incline su rostro si le es posible y me acompañe a pedir la bendición del Espíritu Santo para que nos ayude a través de este estudio. ¿Le parece? Oremos por favor. Padre Santo, gracias te estamos dando en estos momentos por el estudio de esta semana y también, Señor, porque queremos pedirte de una manera muy especial, es la razón por la que nos estamos dirigiendo a ti, para que nos puedas dirigir a través de este estudio. Ayúdanos a entender el mensaje que tú tienes para nosotros, el mensaje de salvación. Señor, sabemos que Cristo vino y murió por nosotros, para que por medio de su sangre podamos ser justificados ante ti. Por consiguiente, ayúdanos a entender este mensaje, por favor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Lección número 4, para el 28 de octubre 2017, justificación por medio de la fe. ¿Qué es justificación y por medio de la fe? Vamos a entrar allí de lleno al estudio de esta semana. El versículo de memoria, en este caso, para memorizar, o el versículo clave de esta lección, se encuentra en Romanos 3:28 y dice de la siguiente manera: concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hablando de mensajes medio extraños que el apóstol Pablo utiliza, ¿verdad? La forma como conjuga las palabras. En esta ocasión pareciera que está diciendo que no tenemos que hacer obras para poder ser justificados. Vamos a analizar completo este detalle. Ok, recuerde que para el estudio de toda la semana se encuentra en este caso en Romanos 3 del 19 al 28. Y necesitamos leer todos esos versículos para poder entender el concepto completo o el panorama completo que Pablo nos está tratando de decir y en este caso el mensaje que trae esta lección, ¿verdad? Usted puede mirar aquí de paso la foto o el dibujo que se pone en la lección allí, ¿no? Está una persona arrodillada y enfrente de una cruz. No que esté adorando a la cruz de paso, pero sí el sacrificio que se hizo en esa cruz por Cristo Jesús, que es en sí por el cual somos salvos, ¿no? Recuerde que en la cruz en realidad no hay ninguna salvación en la cruz, sino en el sacrificio que se llevó a cabo allí en la cruz en su momento dado, ¿ok? Y está lo que le llamamos la ciencia de la cruz, que de repente no podemos entender, que de repente sabemos que la cruz fue un dios pagano en el tiempo antiguo, mas sin embargo viene Cristo Jesús y muere. Eso le da un aspecto diferente para la persona que quiere aceptar el sacrificio de Cristo Jesús allí en la cruz, ¿ok? Pero bueno, vamos a entrar a los versículos y en este caso Romanos 3:28. Vamos a analizar este versículo primero antes de leer los demás, ¿sí? Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Sabe? Se requiere mucha fe para que la persona pueda ser justificada. O se requiere poca fe para que la persona pueda ser justificada. ¿Sabe? Es una pregunta media retórica, porque en realidad, ¿de qué forma podemos medir la fe? La fe es algo que nace de nosotros, y fe, en otra palabra, sería confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en algo que pasó, confianza en algo que está a punto de pasar, o confianza en sí, en este caso, en Cristo Jesús, en el sacrificio que Él hizo en la cruz en un momento dado. Esa es la confianza nuestra en este caso, ¿no? Mucha gente piensa que la fe es algo místico, algo solamente espiritual y medio raro de cierta forma. No, la fe es solamente confianza. Confianza en que sus pecados ya han sido perdonados. Confianza en que Jesús pagó el precio por usted, que vamos a analizar a continuación precisamente. Muy bien, así es que concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Vamos a aclarar este punto antes de entrar a los demás. Sin las obras de la ley. ¿Sabe? No importa qué tanto usted haga para salvarse,
es imposible que por lo que usted está haciendo se pueda salvar. Imposible. Y en esto cae bastante. Nosotros aquí en las iglesias de repente miramos y mire que entre nuestros amigos evangélicos, nuestros amigos católicos, adventistas, etcétera, etcétera, miramos a las obras de la ley como la obediencia a la ley, si estamos bajo la ley, si no estamos bajo la ley, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe una cosa? Nuestros amigos católicos de repente tienen algo un poquito más allá de lo que es la ley. ¿A qué me refiero? A las indulgencias, por ejemplo, o las penitencias que de repente se imponen para que una persona pueda ser perdonado. De repente se tienen que, y mire que esto es algo que ha pasado literal, a personas que incluso se crucifican igual que Cristo Jesús para que Dios vea que lo que ellos están haciendo está apropiado y que vean qué tanto ellos aman el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Sabe? Eso no es lo que la Biblia nos está pidiendo. Dios es un Dios de amor y Dios no quiere que tú sufras de paso. Pero muchas personas se crucifican, se hacen se lastiman sus cuerpos, se cortan de repente sus manos para recibir heridas literales para que Dios vea el favor de lo que ellos están haciendo. Y sabe, eso no es lo que Dios nos está pidiendo. Así es que independientemente de que si obedecemos la ley, que si guardamos la ley o no la guardamos, hay personas que están haciendo un poquito más allá de lo que es la ley. Y a eso mismo también se aplica también esto. ¿Por qué? Porque no hay nada en que usted y yo podamos hacer para poder ser salvos. Cristo ya hizo todo lo necesario para que usted y yo podamos ser salvos de paso, ¿ok? Así es que véalo de esa manera. Muy bien, vamos a entrar a las citas bíblicas. Romanos 3, 19 y el 20. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Mire qué interesante, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no está obsoleta, todavía está vigente y eso, mi hermano, mi hermana, si nosotros estamos pecando, algo nos tiene que decir que no lo estamos haciendo mal. Y en este caso es la ley precisamente la que nos está diciendo que estamos haciendo mal. Vamos a analizar esto un poquito más en la parte del domingo. Creo que viene ahí estos versículos. Okay, pero por lo pronto vamos a leer todo lo que está ahí del capítulo 3, versículos 19 hasta el 28. Y después vamos a analizar los que son correspondientes. ¿Sí? Dice el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Recuerda el versículo de la semana pasada precisamente. Número 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora vamos al 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Número 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo, hablando de Cristo Jesús, el único justo de paso, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Qué hermosas palabras. Vamos a aclarar eso más adelantito para poder entender el concepto completo. Muy bien. Número 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, dice el apóstol Pablo. ¿Por cuál ley? Pregunta, ¿no? ¿Por la de las obras? Y él no contesta, no, sino por la ley de la fe. Número 28, el versículo de memoria. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Muy bien. Y esto no es pregunta de paso. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, tomando en cuenta lo que está hablando el número 27. Y como dije anteriormente, vamos a analizar cada uno de estos versículos de una forma apropiada. Muy bien, vamos a la parte del domingo. En la parte del domingo empezamos inmediatamente, vuelvo a repetir, con el versículo 19 y el 20. Las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? ¿Para qué sirve la ley en este caso, no? Romanos 3, 19 y 20. ¿Qué le parece si lo leemos una vez más? ¿Sí? Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice,
lo dice a los que están bajo la ley. Vamos a aclarar una vez más quién está bajo la ley. Porque de paso hay mucha confusión qué es estar bajo la ley. Lo voy a decir bien de una forma sencilla. Estar bajo la ley es una persona que está pecando y que está constantemente pecando. En otras palabras, la ley, si tú no estás pecando, la ley no te puede tomar prisionero. La persona que peca es la que la ley lo aprisiona, y una vez que la persona peca, la ley dice tú tienes que pagar las consecuencias de haber pecado. En este caso, la ley de Dios exige la muerte. Cualquier persona. Y recuerde que el pecado no es tanto el adulterio, el robar. O sea, el pecado es la desobediencia a Dios. No es el acto en sí lo que es el pecado, ¿ok? El acto ya es la consecuencia del pecado. La consecuencia de haber desobedecido a Dios en este caso, ¿ok? Por consiguiente, la persona que está bajo la ley es una persona que ha cometido un pecado y que ahora se hace esclavo precisamente de la ley, ¿ok? Muy bien. Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Sabe por qué se va a cerrar toda la boca? Porque mire, si usted cometió una falta, vamos a hacer un ejemplo nada más, ¿ok? Digamos que en su casa, ¿ok? La esposa cocinó un rico pastel y nadie debería tocar ese pastel, ¿ok? Porque era para el sábado, para invitados especiales que íbamos a tener en casa. Pero de repente yo fui y tomé, sin darme cuenta o sin saber cuáles eran las reglas de mi esposa, tomé una parte del pastel. Entonces, cuando mi esposa se da cuenta que yo tomé parte del pastel y el pastel ya está incompleto, alguien cometió esa falta, alguien hizo esa falta. Entonces, yo sé que yo tomé el pastel, ¿ok? Pero de repente dicen, no, yo no fui. Y puedo mentir, no, yo no fui. Pero en mi conciencia yo sé que yo fui el que tomó parte de ese pastel. Entonces, ahora sí, yo soy culpable de eso. Ahora, gracias a Dios que con mi esposa no está el problema de Dios, ¿verdad? De que uno tiene que morir o dormir afuera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, la persona que ha cometido un pecado se da cuenta que ha cometido una infracción. Y todo mundo que tiene una conciencia, que ha crecido, que ha nacido en este mundo y que tiene ahora el discernimiento de lo que es el bien y el mal, tiene una conciencia precisamente. Vamos a leer eso en otra lección más adelante, como algunas personas que incluso, aunque nunca hayan leído la ley, nunca hayan leído la Biblia, tienen conciencia de lo que está bien y de lo que está mal precisamente. Así es que nosotros, con más razón que hemos leído la palabra de Dios, que conocemos la Biblia, que conocemos la ley de Dios, sabemos que cuando cometimos un error, hicimos una infracción de la ley. Por lo tanto, somos culpables. Y la ley nos está diciendo, tú tienes que morir por fuerza. ¿Por qué? Porque ese es el pago precisamente de haber desobedecido en este caso, ¿no? Así es que, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así es que, cuando tú sabes que tú cometiste un pecado, tú no puedes refutar absolutamente nada. Hemos dicho anteriormente lo de la velocidad, ¿no? De una ley de tránsito, por así decirlo, ¿no? Si usted iba muy rápido, lo paró un policía, ahora usted está bajo la ley, porque ahora usted tiene que ir a pagar un ticket o una infracción. Y, ¿sabe? Usted no puede refutar eso porque el policía lo miró, el policía es el testigo en contra suyo, en este caso en una corte. Si usted quisiera ir al juez y decirle, no, yo no iba recio, yo no iba tan rápido como el policía dice. Bueno, ahora hay unos aparatos, ¿verdad?, que miden la velocidad exactamente. Así es que eso está grabado precisamente también, aparte con video y con todo lo demás, con la tecnología de hoy en día, uno no se puede escapar. Así es que, y de paso, de repente han tomado fotos. Por ahí conozco yo a alguien que le tomaron una foto, ¿no? Porque iba a alta velocidad. Y esa persona ve estos videos de paso. Y llamó al juez y dijo, no, yo no era esa persona. Ah, no. Ah, ok. Y entonces dime tú quién va manejando. Y le muestran la foto donde estaba esa persona que iba manejando. Ya no le quedó otra cosa más que cerrar la boca y enmudecer y quedar sin palabras, esperando ahora la sentencia de lo que el juez tiene que decir. ¿Se da cuenta? La forma como la palabra de Dios aclara también ese mismo punto, ¿verdad? Para que toda boca se cierre y todo el mundo
todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, completamente, ¿ok? ¿Por qué? Porque todo el mundo, no lo sabemos que hemos cometido un pecado, ¿no? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Sabe? Vuelvo a repetir, no importa qué tanto hagamos nosotros, no vamos a poder justificarnos ante Dios. Usted haga lo que usted quiera hacer, puede crucificarse usted mismo si quiere, puede hacerse daño en su cuerpo si usted quiere, puede hacer lo que usted quiera. Ninguna forma, ninguna cosa que usted haga va a poder justificar su vida ante Dios. Porque la única forma de poder justificarnos ante Dios es aceptar a Cristo Jesús y solamente. ¿Okay? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, si la ley no existiese, usted y yo no tendríamos ningún problema. Y digamos en este caso como de la velocidad. Si no hubiese una ley que diga, aquí el límite es a 50 millas por hora o kilómetros por hora o 80, lo que sea. Si no hubiese una ley allí, el policía no le puede dar a usted una infracción. Porque no hay una ley que estipule exactamente la velocidad que usted tiene que ir. Así es que, si no hay ley, nadie le puede decir nada. Pero ahora Dios ya nos dio una ley. Por eso, las personas que comentan, de paso, que ya no estamos bajo la ley, que no hay necesidad de guardar la ley. Cuando la persona dice que no estamos bajo la ley, en realidad quiere decir que ya no es necesario guardar la ley de paso. ¿Okay? Eso es lo que están tratando de decir. Porque la mayoría de las personas piensan que estar bajo la ley es guardar la ley. Y eso es un error rotundo. Porque el apóstol Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, si guardar la ley o estar bajo la ley es guardar la ley, entonces ya no tenemos que guardar la ley. Eso sabemos concienzudamente que eso no es verdad, ¿no? Así es que de esa manera usted puede analizar. Ahora sí, voy a contestar las preguntas que dice aquí. ¿Qué dice Pablo sobre la ley? Sobre lo que hace y sobre lo que no hace o no puede hacer. ¿Por qué es tan importante que todos los cristianos comprendamos este tema? Es muy importante que usted y yo entendamos que estar bajo la ley es porque usted y yo hemos cometido un pecado. Y la ley ahora nos aprisiona y nos dice que tenemos que morir. ¿Okay? Usted y yo tenemos que morir. Y muy interesante, ¿no? Por medio de la ley, hay la respuesta, ¿no? Que es respuesta de un servidor. Por medio de la ley, conocemos el pecado. La ley no nos puede salvar o justificar de ninguna manera, ¿no? Y no importa qué tanto usted trate de mantener la fe o guardar la fe, la ley. Si usted trata de guardar al pie de la letra de la ley, de igual manera eso no le va a salvar de paso, ¿ok? Eso es verdad. Aunque somos salvos por fe, debemos guardar o obedecer la ley y en este caso la Biblia, los consejos bíblicos. Recuerde que el apóstol Pablo varía bastante entre la ley de Moisés o la ley ritual, entre la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, y lo que es la ley, que es la palabra de Dios. Porque aquí el apóstol Pablo está hablando de una forma típica de los judíos. Y para el judío la ley en realidad es los primeros 5 libros de Moisés, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que aunque somos salvos por la fe, debemos de guardar la palabra de Dios. La ley de Dios, los mandamientos de Dios. Obviamente que la ley ritual, Cristo vino a terminarla y a cumplirla, ¿no? Y cuando me refiero a cumplirla, a ponerle fin. Esa es la ley que terminó, según en Colosenses 2:14. Esa fue la ley que Cristo dijo, hasta aquí terminó, cuando Él aspiró en la cruz. Pero la ley de Dios, la ley moral que es perfecta, es santa, esa es para siempre y es eterna precisamente, ¿ok? Ahora, la Biblia de Dios dice, por ahí la palabra de Dios es, sécase la hierba, caece la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre es la Biblia, ¿ok? Así es que la palabra de Dios nunca tiene fin en ese aspecto. Muy bien, vamos a ver en la parte del domingo. Todavía aquí en la parte del domingo al final, dice, ¿cuánto éxito has tenido en tus esfuerzos por guardar la ley? Qué difícil es guardar la ley, ¿sabe? El apóstol Pablo lo pone de una manera un poquito más clara. Dice, lo bueno que yo quiero hacer no lo puedo hacer. Y lo malo que no quiero hacer o que evito hacer, eso es lo que hago. ¿Por qué? Porque en mí está querer hacer el bien. Pero no puedo hacerlo. Por eso es que necesitamos a Cristo Jesús para que Él nos ayude con nuestra lucha carnal precisamente, ¿ok? ¿Qué te dice esta respuesta sobre la futilidad de tratar de ser salvo guardando la ley? Ya aclaramos ese punto, ¿verdad? Nadie puede ser salvo por guardar la ley y no importa qué tanto hagamos. Es imposible que nos podamos salvar de esa manera o a través de esa vía, ¿ok? Humanamente es imposible guardar la ley. Esta es la razón por la que no podemos salvarnos guardando la ley. Porque humanamente la carne siempre va en contra del camino de Dios. Y en este caso,
es la razón por la que estamos constantemente pecando. Por eso es que cada día necesitamos buscar la forma de llegar ante Cristo Jesús y pedir perdón para que Él pueda limpiarnos del pecado diariamente, ¿ok? Eso es algo diariamente. Muy bien, la parte del lunes, la justicia de Dios. Muy bien, aquí tenemos Romanos 3:21 con la nueva versión internacional. La nueva versión internacional habla bastante claro, es un lenguaje muy actualizado para el día de hoy. Más sin embargo, tengamos mucho cuidado si vamos a estudiarla o agarrarla como una Biblia de estudio, porque trae bastantes problemas precisamente, ¿ok? Si tiene más preguntas sobre eso, mándeme un mensajito ahí y le aclaro sus dudas precisamente, ¿ok? Pero dice aquí, hablando en un lenguaje un poco más claro: ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Romanos 3:21, ¿no? ¿De qué forma entendemos lo que está diciendo este versículo? ¿Sabe? Es interesante mirar que ahora, sin la mediación de la ley, o sea, la ley no puede intervenir por nosotros, ¿ok? La ley no... Necesitamos hacerla para un lado en cuestiones de salvación, en el punto espiritual. ¿Okay? Una vez que hacemos la ley para un lado, solamente queda la justicia de Dios. Y por la justicia de Dios es que están el testimonio de la ley y los profetas, hablando de la palabra de Dios. Aquí vamos a hablar otra vez la ley, hablando de la Biblia en sí. ¿Ok? El testimonio. El testimonio es la palabra de Dios, ¿no? Jesús dijo, vosotros escudriñáis las Escrituras porque creéis que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí, dice Jesús, ¿no? Entonces, hablando de la Biblia en sí, esa es la ley de la que está hablando aquí. ¿De qué forma entendemos lo que está diciendo este versículo? La Biblia y los profetas nos muestran la promesa de un Salvador, el cual nos salva de la condenación de la ley. Eso es lo que está tratando de decir aquí el apóstol Pablo, precisamente. No importa cómo le miremos, no importa cómo tantas vueltas le demos, solamente a través del Salvador podremos nosotros ser justificados ante Dios, justificados de los pecados que hemos cometido al quebrar la ley, o al quebrar, en este caso, los mandatos de Dios en nuestras vidas, o en nuestro punto tanto carnal como espiritual. Recuerde que si es verdad que la carne está constantemente inclinada al pecado, tenemos la otra parte espiritual, que es la que nos lleva a Cristo Jesús. Y es por esa parte es que nosotros pedimos perdón a Cristo constantemente. Por eso es que una persona que es cristiana deja de ser carnal. Quiere decir que deja de pecar. Ahora, ¿qué tanto puede uno dejar de pecar? Mire, mientras que exista el elemento humano, creo que de cierta forma, ¿okay? Y de cierta forma, ¿okay? No lo tome tan a pecho, nunca vamos a poder dejar de pecar. El elemento humano. Pero por eso, si nos entregamos a Cristo Jesús y estamos constantemente conectados con Cristo Jesús, el pecado se va alejando de nosotros. ¿Okay? El problema que tenemos es que no nos gusta estar cerca de Cristo Jesús, porque nos gusta el pecado, de repente acariciar cosas pecaminosas, de repente nos atrae más que ser fieles a Dios. Y esa es la lucha que tiene el cristiano precisamente, ¿no? En la carne, de esa manera. Aquí en Mensajes Selectos, tomo 1, página 430, la sierva del Señor dice algo muy interesante. Dice: la justicia es obediencia a la ley. La ley demanda justicia y ante la ley el pecador debe ser justo, aunque ante la ley. Pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo. El ser humano, por medio de la fe, presenta a Cristo como su mediador. Y por eso, como Cristo ya pagó el precio, por Él es que somos justificados, ¿no? Dice, y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador en este caso. En este caso, en cuenta mía, ¿no? La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre, y Dios recibe, perdona y justifica el alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 430. Qué hermosa manera de mirar las cosas, ¿verdad? Ahora, Romanos 3:22, vamos a leerlo desde aquí abajo. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia de qué, de personas, no hay diferencia. Dios no hace ninguna diferencia en este caso cuando usted se acerca a Cristo Jesús, y no importa si es hombre o mujer, se acerca a Cristo Jesús, lo
pide perdón, Jesús lo perdona a usted y ahora usted es justificado. De esa manera, por medio de la fe en Jesucristo, pues por su justificación yo soy justificado. Parece un poco redundante el asunto, ¿no? Pero en realidad, de una forma más sencilla es, cuando usted peca, usted acepta a Cristo Jesús y Cristo se interpone entre usted y Dios en este caso. Y Dios lo ve a usted a través de Cristo Jesús. Y como lo ve a través de Cristo Jesús, ve a su Hijo justo y santo, así lo ve también a usted. Porque usted pidió perdón a Dios y por medio de Cristo Jesús, usted es perdonado a la sangre redentora de Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a la parte del martes. Por su gracia. Y aquí tenemos Romanos 3:24. Aquí está aquí arriba para leerlo también y así avanzar más rápido. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Una vez más, el mismo punto, ¿no? La gracia, por la gracia de Dios. La gracia. ¿Y qué es gracia? Algo que usted recibe inmerecidamente o bien un favor. De esa manera, ¿no? Algo que usted se le da. Un ejemplo nada más. Digamos que usted... alguien le da a usted, vamos a ponerle que usted tiene una necesidad económica. Alguien viene y le da a usted $1,000, por decir algo nada más, ¿no? ¿Qué hizo usted para merecer los $1,000? No, tal vez usted no hizo nada, pero la persona que ve su necesidad, en este caso, usted encuentra gracia a esa persona y la persona dice, aquí está, te voy a ayudar. Con fe y esperanza, de hecho, hemos ayudado a algunas personas económicamente y nos da mucho gusto decirlo para honra y gloria de Dios. ¿Y qué ha hecho esa persona para que no le ayudemos económicamente? ¿Sabe qué? Absolutamente nada. ¿Por qué lo hacemos? Porque Dios nos ha mandado a esto, a servir precisamente, ¿verdad? Así es que qué lindo es saber que nosotros ahora, por la gracia de Dios, acepta el pago de Cristo Jesús y por su gracia, ahora usted y yo somos salvos precisamente, ¿no? Vamos a ver. Dice, teniendo en cuenta lo que hemos estudiado hasta aquí sobre la ley y lo que la ley... no puede hacer. ¿Qué está queriendo enseñar Pablo? ¿Qué implica que la redención sea en Jesús? Bueno, aquí está la respuesta. Cristo pagó mi precio de muerte que me exigía la ley. Y ahora en Él soy justificado gratuitamente cuando le acepto de todo corazón. Se ha hecho la pregunta. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿murió por todos los pecadores? ¿Para salvar a todos los pecadores? ¿Sabe? Cristo Jesús murió para hacer provisión a toda aquella persona que quiera verdaderamente arrepentirse, acercarse a Él y llegar al cielo de esa manera. Cristo Jesús para eso murió en la cruz. Él ya pagó el precio, pero ahora nos toca a nosotros dar el siguiente paso, que es acercarnos precisamente a Él, ¿no? Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a Él, a su corazón, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué quiere decir? Jesús está tocando la puerta porque Él quiere entrar. Él quiere que tú le abras la puerta, ¿sabes? Una cosa que Jesús nunca va a hacer es Él abrir la puerta y entrar a fuerzas a tu corazón. De ninguna manera. Pero algo interesante, fíjate. Si Jesús está tocando tu puerta para entrar a tu corazón y tú no abres tu puerta, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace una persona que está tocando la puerta y no le abren? No se queda para siempre allá afuera esperando que le abran. En realidad, lo que esa persona hace es retirarse, irse. Ya que no abrieron la puerta, va a la siguiente casa a ver si ahí le abren, ¿no? Mi hermano, mi hermana, es necesario que si Cristo está tocando a nuestra puerta, abramos nuestro corazón constantemente, ¿verdad? Y de esa manera no ser justificados cuando le aceptamos a Él. Para poder aceptar tú a Cristo Jesús, tienes que abrir tu puerta de tu corazón para que Él entre. Entonces Él ahí de en adelante pueda ayudarte a ser una persona fiel. Más abajo, ahí en ese mismo día dice esta parte. Antes de esta justificación, una persona es injusta y, por lo tanto, inaceptable para Dios. Después de la justificación, la persona es considerada justa y por lo tanto aceptable para Él. Creo que ya lo miramos también anteriormente, estamos redondeando nada más para que quede claro el punto, ¿verdad? Que antes de pedir perdón, la persona no puede acercarse a Dios, no puede decir que tiene acceso al cielo en este caso, ¿no? Pero una vez que la persona pide perdón, Cristo lo cubre y ahora sí, la persona es considerada una persona justa y de esa manera la persona puede entrar al cielo, ¿ok? Muy bien. Miércoles, la justicia de Cristo. Y vamos en este caso a hablar un poquito de lo que es la propiciación, que aparece ahí en Romanos 3:25. ¿Qué es la propiciación? De hecho, en el Antiguo Testamento lo miramos como propiciatorio. ¿Y dónde se encontraba eso? El propiciatorio es una tapa
que precisamente cubría el arca del pacto. Era la parte que cubría, cuando tenía allí arriba del propiciatorio, de la tapa, dos ángeles, dos querubines, cubriendo precisamente. ¿Qué es lo que pasaba? Entraba la gloria de Dios hacia el arca, y esa tapa, el propiciatorio, era lo que cubría a Dios antes de llegar a la ley, por así decirlo, ¿no? La ley, que era que reflejaba en sí el pecado, ¿no? Las obras de la carne, si uno peca. Entonces, Cristo Jesús viene a tomar ese mismo punto de la propiciación. Cristo Jesús se pone en intermedio entre Dios y nosotros. De esa manera lo vamos a ver. Tengo aquí dos imágenes que quiero compartir con ustedes para que entendamos un poquito más este concepto. No son de muy buena calidad, pero creo que dan a entender un poquito lo que estamos tratando de decir, ¿no? Esta es la tapa. Ahí están los ángeles, los dos querubines, tapando, en este caso, la ley de Dios que estaba adentro del propiciatorio. Aquí está esta otra, está levantada, aquí está la ley de Dios, y esto es lo que era el propiciatorio. ¿Okay? Antes de que la gracia la gloria de Dios, mejor dicho, llegara a la ley, tenía que pasar por la tapa, que era el propiciatorio precisamente, ¿no? Y de esa manera es Cristo Jesús. El propiciatorio es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque antes de que Jesús vea los pecados, que la ley los resalta, tiene que estar Cristo Jesús primero, para que Dios, cuando llegue a la ley o a los pecados, los vea, en este caso, ya sin culpa o obsoletos, o ya perdonados en este caso, ¿no? Porque nosotros hemos pedido ya perdón a Cristo Jesús de esa manera. Muy bien. Ok. Sigue diciendo aquí mismo en este mismo día, dice en Romanos 3, 26 y 27. ¿Qué comentarios de Pablo aquí? Y en realidad aquí está la cita bíblica, ¿no? Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, con la mira, o sea, Cristo y Dios quieren que tú te salves en este tiempo. La justicia de Dios puede funcionar hoy. Y mira qué interesante, que la palabra de Dios, tanto en el tiempo antiguo, en el tiempo de Noé, de Moisés y todos los patriarcas y profetas, era la misma justicia. Y hoy por hoy esa justicia sigue viva y sigue activa todavía, esperando de que una persona se acerque a Dios y pueda pedir perdón. Llegará un momento donde se cerrará la gracia y ya no habrá ninguna forma de acercarnos a Dios y pedir perdón, ¿no? Pero dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Okay? A fin de que ¿quién sea el justo? Cristo Jesús. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cristo Jesús es el justo, pero justifica a aquella persona que se acerca con fe a Cristo Jesús y pide perdón por fe de sus pecados. Y por fe, en este caso, es perdonado. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Por qué no vamos a jactar de que yo con mi propio poder puedo salvarme? Imposible. ¿Dónde puede estar la jactancia? Dice el apóstol Pablo. Queda excluida, dice él mismo, y él da la respuesta misma, ¿no? Queda excluida. No, por nuestros medios no podemos salvarnos. Dice, pero ¿por cuál ley queda excluida? ¿Por la de las obras? No, dice el apóstol Pablo, sino por la ley de la fe. Porque tú tienes fe, tú te acercas a Cristo Jesús y Cristo Jesús te limpia. Y cuando tú ya quedas limpio, ahora sí, puedes acercarte a Dios sin ningún problema. Recuerda que una persona que tiene pecado no puede acercarse a la gracia de Dios. Es imposible, porque la persona moriría. Pero cuando una persona pide perdón y ha sido perdonado, ahora sí, ya no hay ningún problema. Por eso es que en un momento dado podremos estar en el cielo junto con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Seguimos adelante. Jueves. Sin las obras de la ley. Ok, vamos a mirar esta parte porque creo que ya lo explicamos un poquito al principio, ¿no? Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ya aclaramos que una persona no puede hacer nada para salvarse, ¿ok? Dice aquí la respuesta de un servidor y repito, las respuestas pueden variar en algunos casos, ¿no? Aunque siempre sería el mismo principio de cierta forma o la misma base. El hecho de guardar o obedecer la ley al pie de la letra no nos salva. No importa que tú guardes el sábado rigurosamente, no importa de que tú te abstengas de robar, de matar, de levantar falso testimonio, de honrar a tus padres, de no tener imágenes, de no adorarlas, de no jurar el nombre de Dios, hermano. No importa qué tanto tú te esmeres por guardar la ley, eso no te puede salvar. ¿Recuerda cuando se acercó aquel joven rico a Cristo Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Cristo le dijo, guarda la ley. ¿Qué es lo que ha leído? Guarda la ley.
Dice, dice, sí, le he guardado desde que estaba pequeñito. Acuérdate que era el joven rico, ¿no? Entonces Jesús le dice, una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. El joven dijo, yo he guardado la ley toda mi vida. Mas, sin embargo, podemos entender de que él no estaba guardando la ley. Porque el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y era obvio que el joven había hecho un dios del dinero, de las riquezas, de las posesiones, o posesiones que él tenía en su momento, ¿no? ¿Por qué? Porque le dolió cuando Cristo le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dale el dinero de las ganancias a los pobres y sígueme. O sea, renuncia toda tu vida y sígueme. Qué triste cuando una persona no está dispuesta a renunciar a su vida de pecado o a lo que está quebrando la ley y prefiere mejor perderse. La Biblia no menciona que el joven rico se haya arrepentido después y haya regresado. Podremos deducir, lógicamente, que él no se salvaría de esa manera, ¿no? Más sin embargo, solamente Dios sabe si más adelante él se arrepintió o no, ¿no? Porque eso no está para nosotros decidir si sí o si no. Pero lo que hay textualmente nada más, pareciera como que no, ¿no? Dice, solo en la justificación, en el sacrificio de Cristo, encontramos la salvación. Por amor a Cristo es que guardamos la ley. Ahora, ahí va una vez más a las personas que dicen y perjuran y afirman y pelean últimamente de que no se tiene que guardar la ley, que nadie puede guardar la ley. De paso, dentro de todas las religiones, incluyendo la iglesia adventista, se dice, es imposible guardar la ley. ¿Será imposible guardar la ley? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cuando tú guardas el sábado, estás guardando la ley. Cuando tú sabes que no estás cometiendo adulterio, estás guardando la ley. Cuando tú no matas despiadadamente y te abstienes de cualquier mandamiento que está en los 10 mandamientos, tú estás guardando la ley. ¿Por qué puede ser imposible guardar la ley? ¿Sabes? No es que sea imposible, sino que nosotros humanamente estamos siempre tirando a ir en contra de los principios de Dios y en este caso a pecar, a faltarle a la ley, ¿no? O tomar la ley y hacernos esclavos de la ley de esa manera. Pero mi hermano, mi hermana, si tenemos alguna lucha con alguno de los pecados de la ley, de lo que son los 10 mandamientos, busquemos a Cristo Jesús. Y con Cristo Jesús podremos tener la respuesta. Miren lo que dice aquí el camino a Cristo. Y esto es la parte del viernes. De paso, antes de entrar a esta parte de leer esto, ¿sabes? Si estamos luchando en contra del pecado, si estamos luchando en contra de algo que nos está separando de Dios, recuerda que el pecado es la separación de Dios y es la desobediencia a Dios. Si hay algo en tu vida o en mi vida que nos está apartando de Dios, necesitamos buscar la forma de acercarnos a Dios y luchar y vencer esa tentación o ese pecado. ¿Y sabes qué? Ahí es donde entra precisamente Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A eso se refiere precisamente, que no podemos vencer el pecado por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús nos va a ayudar a vencer ese pecado. Mucha gente utiliza este versículo para decir que tienen mucho poder en Cristo Jesús y que pueden hacer tantas cosas en Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Olvidemos de qué tanto poder podemos tener en Cristo Jesús, sino más bien abracemos la idea de que en Cristo Jesús yo puedo vencer los pecados que están en mí, en mi mente, en mi corazón, en mi vida. Porque al final de cuentas es la única forma como voy a poder obtener la salvación. Si Jesús no nos perdona nuestros pecados y yo no puedo vencer mis pecados, ¿qué tanto poder puedo tener yo en Cristo Jesús, digamos, para mover una montaña o para sanar a otras personas? Si yo no estoy luchando contra mis mismos pecados, ¿de qué me va a servir en su momento dado? ¿Se da cuenta? Ve lo que dice aquí la sierva del Señor, la hermana White, Camino a Cristo, página 62. Aunque la ley no puede remitir el castigo del pecado, sino cargar al pecador con toda su deuda. Es lo que hace la ley. Tú pecaste, la ley dice, tú tienes que morir. Y la deuda o el pago es que tú tienes que morir precisamente. Cristo ha prometido perdón abundante a todos los que se arrepienten y creen en su misericordia. El amor de Dios se extiende en abundancia hacia el alma arrepentida y creyente. ¿Se da cuenta? El sello del pecado en el alma puede ser raído solamente por la sangre del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la cruz, precisamente, ¿no? De aquel que era igual al Padre. La obra de Cristo, su vida, humillación, muerte e intercesión por el hombre perdido.
magnifican la ley y la hacen honorable. ¿Se da cuenta? Qué hermosa manera de mirarlo. No, bueno, de paso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 435, y luego Camino a Cristo. Aquí dice: el carácter de Cristo toma el lugar del tuyo y eres aceptado delante de Dios como si jamás hubieses pecado. Dos citas, ¿no? Me equivoqué al principio. Pensé que era todo en el Camino a Cristo, ¿no? Pero Mensajes Selectos, tomo 1, página 435. Qué hermosa manera de ver esto, ¿no? Que Cristo Jesús toma nuestro lugar y que Él, de hecho, tomó nuestro lugar. Ahora, yo quiero decirte lo siguiente. Y piensa en esto, por favor. Esta es la reflexión y ojalá que en esta lección entendamos esta parte. Si Cristo Jesús murió por mí, quiere decir que yo pequé en un momento dado y Cristo Jesús tuvo que morir por mí. Porque si yo no hubiese pecado nunca, Jesús no hubiese tenido que morir por mí. ¿Se da cuenta? Así es que tú pecaste, yo pequé, ahora nosotros necesitamos morir. Pero Cristo dice: ya, yo morí por ti. Piensa en esto ahora. Y fíjate que esta es la lección de toda esta lección, de todo este trimestre y de esta semana precisamente, la justificación por medio de la fe. Si Cristo Jesús murió por el pecado que yo cometí para darme perdón a mí, y yo ya he sido perdonado, ¿okay? Escucha lo que te digo, y yo ya fui perdonado. ¿Qué pasa si yo vuelvo a pecar otra vez? ¿Cristo tendrá que morir otra vez por mí? No, Cristo ya murió una vez. Mas sin embargo, sí es muy importante que entendamos que si yo ya pedí perdón a Cristo Jesús por mis pecados, yo debo de cambiar mi estilo de vida. Debo de buscar la forma de desarraigar cualquier camino que me aparte de la presencia de Dios. Cualquier pecado que vaya en contra de los principios de la Biblia, de la ley. Es verdad, Cristo ya murió por ti. Pero ahora a ti te toca hacer algo que, sabes, de repente humanamente es bastante difícil. Tratar de mantenernos fieles al Señor es difícil. Pero allí, como vuelvo a repetir, si tú te aferras a Cristo Jesús y haces de Cristo Jesús tu amigo diario, puedes tener la certeza que tú puedes lograr y vencer ese pecado o esas tentaciones. Déjame te digo por qué. Mira, si tú aceptas a Cristo Jesús en tu vida y Cristo camina contigo todos los días de tu vida, dime tú, si Cristo está contigo en estos momentos, ¿qué no harías tú por complacerle a Él y por serle fiel? Digamos que Cristo está a un lado tuyo. ¿Mirarías las escenas de televisión que estás mirando? ¿Irías a los lugares que de repente vamos pensando que Cristo está con nosotros? ¿Diría las palabras que de repente decimos cuando pensamos que Cristo no está con nosotros? ¿Cometeríamos el pecado que de repente cometemos deliberadamente, sabiendo que Cristo está a un lado de nosotros? Pero te digo, si tú tomas a Cristo Jesús y lo vas de la mano de Él todos los días, ¿cómo te comportarías? Yo pienso que nos portaríamos bastante bien, ¿verdad? Mira, voy a ponerlo de esta manera. Y eso pasa muy, muy a menudo de paso. Si tú vas en la carretera manejando y de repente va un policía al lado tuyo, ¿cómo te vas comportando? ¿Cómo te vas comportando? Bastante bien, ¿sabes? Vas asegurándote que vas a la velocidad correcta. Comienzas a pensar, la aseguranza, ¿la pagué? Sí, la pagué. Entonces voy bien. Mi licencia está vigente, sí está vigente. Ok. La registración del auto está bien, sí, todo está bien. Todo está en orden, no hay ningún problema. Sigues tranquilo, ¿verdad? Sigues tranquilo. ¿Por qué? Porque no tienes nada que temer. Porque, ¿sabes? El policía no te puede decir nada. Porque te vas portando bien, vas a la velocidad correcta, vas poniendo tus señales, ¿verdad? Las señales que de repente uno no pone cuando no hay policía. Ahora sí, señales y todo, nos aseguramos de que lo que vamos a hacer mientras vamos manejando vaya de acuerdo 100% a la ley, para que la ley no nos pueda recriminar, porque el policía, recuerda que si tú fallas, el policía se va a poner detrás de ti, te prende las luces y ahí terminó la alegría de ese día, porque ahora tienes que pagar una multa. Piensa que en este caso Jesús, aunque Jesús no está allí para recriminarte de ninguna manera, ¿no? Pero Jesús está ahí contigo y tomando en cuenta que Jesús ya pagó el precio por ti, yo pienso que nosotros automáticamente seremos más fieles al Señor si consideramos que Cristo va contigo en el auto. Vas manejando tú a tu trabajo, Cristo va ahí contigo. ¿Qué música vas escuchando? ¿Qué palabras vas haciendo? ¿Cómo te vas comportando en el tráfico? Hoy por hoy hay mucho lo que le llaman el road rage,
personas que les dan coraje porque alguien se atravesó muy rápido o alguien hizo algo indebido, entonces dan mucho coraje y ha habido pleitos, incluso se han matado de repente, personas sacan pistola y comienzan a disparar y nada más porque así, ¿sabe? Si Cristo va contigo, tú te comportarías muy diferente. Piénsalo de esa manera y pídele al Señor que Él esté contigo, que sea tu amigo constante, ¿sí? Y ahí sí podrás decir, sin duda alguna, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios te bendiga, que déjame orar por ti una vez más y ojalá que tú hagas de Cristo Jesús tu amigo constante 24 horas al día. Que cuando tú vas a descansar, tú puedas tener la certeza de que Cristo está ahí junto contigo también. Y que cuando despiertes, ahí va a estar tu amigo una vez más para seguir adelante. Un día más de triunfo, un día más de victoria en contra del pecado y un día más de victoria en este mundo también, que de repente nos trae tantas dolencias, dolores y fastidios en esta vida, ¿verdad? Pero no se te olvide nunca. Cristo está contigo, ¿ok? Vamos a orar. Padre Santo, gracias porque nos da la certeza de que estás con nosotros constantemente. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Y pedimos, Padre bendito, que Cristo pueda ser nuestro intermediario. Toma pues en consideración el sacrificio ya hecho en la cruz por Cristo Jesús y límpiame de cualquier maldad. Y Señor, ayúdame para que pueda yo constantemente serte fiel en donde quiera que voy, en donde quiera que hago, donde quiera que vayamos, Señor. Y todo lo que hagamos. Bendice y, Señor, por favor, dirige nuestras mentes, nuestras vidas y nuestras familias. Acompaña a cada persona que está viendo este video, Señor, y también bendíceles, hazles saber, Señor, que tú estás ahí con ellos en todo momento y por consiguiente necesitamos vivir de una forma apropiada también. Esto lo estamos pidiendo y agradeciendo en el dulce y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi estimado. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Y recuerda que no hago la lección, no la pongo de repente muy al principio de la semana porque quiero que tú estudies tu lección, ¿ok? Y vuelvo a repetir, yo espero que este estudio que estamos poniendo aquí para ustedes sea ayuda y no que sea una alternativa para estudiar, ¿ok? Recuerda, cada mañana, cada día, debes invertir por lo menos 15 minutitos con Dios para orar y estudiar su santa palabra, ¿sí? Hasta la próxima, que Dios te bendiga.